Bueno, mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana les traigo un tema bien especial que titula Un verdadero líder eclesial. ¿Y qué será un líder? Pues un líder es una persona que ha sido escogida para ejercer una labor. ¿Dónde? En la iglesia, porque dice que líder eclesial de la iglesia. No estamos hablando de líder comunal, del barrio, de la comuna, de la empresa. No, estamos hablando de un líder de iglesia que ha sido escogido por la asamblea para que ejerza un cargo y lo haga con cariño, con amor y con amonestación del Señor. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de patriarcas y profetas que ejercieron esa labor y que son ejemplo para todos nosotros. Una de ellas es nada menos que Moisés y otros. Podríamos hablar de Enoc, de Noé, de muchos de los apóstoles y otros reyes y patriarcas, pero hoy traigo de ejemplo a Moisés, porque este hombre verdaderamente, como cualquiera de nosotros, o mujer, porque puede ser una líder, ¿no? Cuando uno dice el líder o un verdadero líder eclesial, es universal. Estamos hablando del hombre y de la mujer. En el caso de Moisés, él tuvo una labor que realizar allí en su pueblo, y por eso los invito a buscar en el libro de Éxodo capítulo 24 del 1 al 18 para ver qué enseñanzas nos da este hombre de Dios para ejercer en la iglesia como un verdadero ¿qué? Líder. Hermano Fernando, es que usted cuando habla de verdadero es que hay falsos. Claro, pueden haber falsos líderes que tienen apariencia de oveja, pero son ¿qué? Lobos rapaces. Eso de que el hábito hace al monje, como que no es muy cierto. Vamos a orar antes de empezar a hacer la lectura de la palabra del Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana estamos un grupo de tus hijos dirigiéndonos a tu presencia para reconocer que para ti es el loor, la alabanza. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu para ser guiados en todo, para ser redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Igualmente damos gracias por el ministerio de los ángeles. Cuídanos, protégenos a nosotros, nuestra familia y nuestro entorno. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Los invito en el versículo 1 y 2. Y dijo así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Una instrucción que está dando el Señor aquí a este líder, a Moisés, pero no sé si notaron que Moisés tenía un equipo de trabajo, ancianos, y además estaba el pueblo, porque no solo es líder el que es nombrado por una junta quizás para dirigir, sino que cada persona, cada integrante de esta iglesia, aunque no tenga un cargo, es un líder. ¿Sí? Usted es un líder porque se está viniendo a capacitar, y lidera ¿dónde? Ahí en su hogar. Usted es un líder allí en su hogar, en su trabajo. Pero él da instrucciones claras, los invita a que suban, pero al líder, a Moisés, le da ese honor santo de solo acercarse ¿a quién? A Dios. En el versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí puede surgir toda una prédica o un tema, pero quiero que rescatemos algo importante que dice el texto, y es que Moisés escribió todas las... ¿Cómo así, hermano Fernando? Y aquí es la confusión que tienen los hermanos católicos, los evangélicos y la mayoría de protestantes, que no saben diferenciar entre ley ceremonial y ley de Dios o ley moral, los 10 mandamientos. Porque aquí estamos viendo que aquí el que escribió fue ¿quién? Moisés, no dice Dios. No dice Dios, dice que escribió Moisés. Y miren el versículo 7. Y tomó el libro, es un libro,
No dice tablas de piedra, dice un libro. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Un líder que recibe unas instrucciones, los que ya hemos profundizado un poco más en el tema, pero resumiendo un poco, pero esto es todo un estudio bíblico. Lo que quedó consignado en ese libro fueron ordenanzas que el Señor dio, expresadas en mandamientos, pero que tenían que ver con lo ceremonial, ¿sí? Lo litúrgico, ¿sí? Lo que tenía que hacerse dentro del santuario, en el tabernáculo. Miren el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Pareciera que hay otros mandamientos, pero en sí esos mandamientos que están en el libro y los que están en las tablas de piedra, todos eran instrucciones de Dios, y para ese pueblo antiguo había que obedecer las dos cosas, tanto las que están en el libro como las que estaban en los 10 mandamientos. Vamos a verlo en Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. ¿Qué nos dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio de piedra, escritas con el dedo de Dios. Amén. Bueno, misión y visión del líder. El líder tiene una misión y tiene una visión. La misión es la capacidad de hacer lo que le corresponde. Es una labor que debe ejecutar. Es anciano, es diácono, tiene una misión. ¿Cuál es su misión? Es específica, ¿cierto? Las diaconisas tienen una misión. La secretaria de iglesia tiene una misión. Pero también dice que debe tener visión. ¿Mirar hacia dónde? Hacia el futuro. ¿Cómo esto le puede servir a la iglesia o le puede afectar? ¿Qué visión tengo yo de la vida? ¿Qué visión debe tener el líder? Estamos hablando del contexto eclesial, pero también qué visión debe tener usted dentro del contexto familiar. Y a mí me parece que es magnífica y que es honorable, porque al venir a la iglesia usted tiene visión de futuro respecto a su vida, respecto a su salvación, pero también con respecto a la vida de su familia y de su entorno, porque usted les va a llevar el mensaje. Quizás no le lleven o no le cuenten lo que yo predique, pero sí esto les va a servir para su vida, para seguir testificando del amor de Dios. Vamos a Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vemos el mejor ejemplo. El método de Cristo es el ideal, ¿cierto? Como Él nos muestra que debemos tener una formación integral de los feligreses. Usted como líder debe impartir una información a la feligresía que tiene que ser intelectual, pero también moral, respecto a lo que el Señor quiere que nosotros abriguemos en nuestro corazón para hacer las cosas mejor cada vez. Y espiritual, y ahí vemos la enseñanza que nos da el Señor. Él iba a las sinagogas de ellos. ¿De quién? De los judíos, a enseñarles, a capacitarlos, y que era la fe, ¿no? La fe y la esperanza, pero también la parte física, el cuidado del cuerpo, aliméntese bien. Él se preocupaba, ¿por qué? Por los enfermos y toda dolencia. Hay dolencias que son psicológicas, pueden ser, ¿no? Otras son físicas, pero ahí estaba el Señor Jesús para instruir. Vamos a Éxodo 18. Menciona que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto? ¿Qué haces tú con el pueblo?
Vemos a un líder que está desde la mañana hasta tarde de la noche dando instrucciones al pueblo. Cuando el suegro ve que él estaba allí liderando y que no descansaba, que el trabajo era mucho, porque imagínense la cantidad de personas que podían llegar a consultarle, solución de problemas familiares de todo tipo, hasta en la salud, el suegro se aterró. Dijo, ¿qué es lo que está haciendo este hombre? ¿Por qué hace tantas cosas? Debe delegar. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. ¿Será que usted como líder de iglesia a veces se carga más de la cuenta con cuestiones que no le corresponden, o no ha podido delegar? Hay que capacitar, hay que instruir para que otros nos ayuden a trabajar en equipo y la carga no sea tanta y no nos fatiguemos, porque finalmente nos podemos enfermar como líderes, ¿no? Nos vamos a estresar. Dice en el versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Es un llamado, ¿no? Un llamado para todos nosotros, tanto en la iglesia como en el hogar, ¿no? ¿No han visto que hay a veces madres de familia, sobre todo las mamás, no tanto nosotros los papás, que tienen hijos, inclusive niños o adolescentes, y la mamá la que hace todo, desde por la mañana? Yo he visto casos de madres que trabajan, estudian y ven los hijos. ¿Cómo lo hacen? Solo una mamá tiene esa facultad, ¿no? Llegan del trabajo, salen temprano, llegan a mirar lo de las tareas, es tarde de la noche, están lavando, están organizando el alimento del día siguiente, están corriendo, están revisando la clase, lo que les corresponde quizás en la universidad o algún curso online, y los niños viendo televisión, ¿sí? Los jovencitos en el computador, en los videojuegos. Es cierto que tienen tareas toda la tarde, a veces algunos ociosos, no estoy hablando de que todos sean así. Eso pasa en el hogar, igual pasa en la iglesia. Nosotros como líderes debemos identificar dónde están los dones y los talentos. Todos tenemos alguna capacidad que podemos poner al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Y no estar ociosos, porque cuando nosotros como líderes no ponemos a funcionar la iglesia, los hermanos que están por allí sin hacer nada, les queda más fácil que criticar, ver lo malo, ¿sí? Porque ustedes saben que 7 cosas buenas que nosotros hagamos, solo una lo menciona. Pero si usted hace una mala, la repetimos 7 veces. Pero cuando usted está ocupado, está tan ocupado que no tiene tiempo para ver esos errores o esos defectos. Aunque sí hay que hacer como el pueblo de Berea, ¿no? Estar atento en la palabra de Dios, a ver qué es lo que dice el líder, qué está diciendo el hermano Fernando, que corresponda a las Sagradas Escrituras, ¿cierto? ¿Por qué? Mire, yo tuve un tema por YouTube, en un programa que tenemos que se llama Feliz Shabbat, y me llamó una persona y me dijo, quedó grabado, ¿no? Y me dijo, hermano Fernando, por WhatsApp, ¿usted por qué dijo esto? O sea, está diciendo algo que no correspondía a la doctrina. Una simple coma, no haber hecho el punto y haber hecho la pausa, pegué una información y pareció que lo que yo había dicho era otra cosa o le daba otro sentido. Y yo, no puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque a veces el cerebro va por aquí, ¿cierto? Las emociones por otro lado, y podemos caer en algo no conveniente. Entonces hay que estar atentos a ver qué es lo que dice el hermano Fernando, qué nos está enseñando. Revisé el programa y efectivamente yo no lo había hecho bien y pareciera. Claro, una persona que no conoce mucho de la doctrina lo había pasado por alto, no lo había notado, pero alguien que sabe y conoce sí lo había podido detectar. Menos mal que YouTube tiene una opción y que uno se mete a un editor en línea y quité el pedacito. Sí, lo quité. Pero hubo alguien que estuvo alerta, que estuvo pendiente, me hizo caer en cuenta que había cometido un error. No fue mi intención.
Eso me lo enseñó el pastor Vega, ¿no? Partamos del principio de la buena intencionalidad que tienen las personas cuando se acercan a ti con un propósito, o cuando usted quiere exhortar con amor y con cariño y de pronto comete una falla, ¿cierto? Con cariño también le decimos al hermano líder, ¿usted por qué lo dijo? Eso no está en la Biblia, ¿no? No como una vez un sacerdote de la Iglesia Católica tuvo pues una homilía y la hermana adventista fue allá y se le acercó y le dijo, señor sacerdote, ¿usted por qué dijo lo que dijo? Y le dijo el sacerdote, mira, no te compliques, porque eso que yo dije había que hacerlo para darle consuelo a los familiares, pero eso en la Biblia no está, pero hay que dejarlos contentos. ¿Cómo así? O sea, digo una mentira, digo algo que no está en la palabra para que la gente se sienta cómoda, para que se sienta feliz y no se enoje. A veces la palabra de Dios, bueno, la palabra lo dice, que es como espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del hombre. A veces duele, pero hay que decirlo, ¿cierto? Bueno, esta experiencia que vivían los reyes, sacerdotes y patriarcas nos enseña que hay que tener un trabajo de equipo con responsabilidad, ¿cierto? Que hay unas facultades que el Señor nos ha dado para que las pongamos al servicio de la iglesia, pero que también hay que aprender a reconocer un verdadero líder. ¿Será un verdadero líder? ¿Lo estará haciendo bien en el buen sentido? ¿Cómo yo puedo coayudar en ese proceso en vez de criticar? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo ser parte de la solución y no el problema? Sí, como feligreso, como líder. En segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer. Dice así el apóstol Pedro: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Tenemos entonces un Dios que nos dice que debemos estar ocupados en las cosas del Señor y mantenernos firmes para no caer. Porque de esta manera os será otorgada la amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Cuando usted enseña, cuando usted capacita, cuando usted instruye, el primer beneficiado es usted. Porque está ganando esa carrera que se está corriendo, no pretendiendo haberla alcanzado, sino que corremos firme hacia ella, para alcanzar esa corona, no una corona corruptible, sino una incorruptible. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Es que lo que está diciendo el hermano Fernando yo ya lo sabía. Otra vez, lo mismo. No se deje engañar. Es importante repasar, ¿sí? Para que volvamos a reflexionar. Cada día hay que reflexionar más. Hechos 5:29, recuerde que por allí dijo, entonces respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron que era necesario obedecer primero ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Es obvio que si un líder me va a enseñar cosas incoherentes y que no corresponden, yo no voy a obedecer. No, jamás, ¿no? Porque yo primero obedezco a Dios antes que a los hombres. Mire que nos lo dice Jeremías en el capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es un mandato del Señor. Esos pastores hacen referencia, es una figura de líder, ¿no? Puede ser el diácono, puede ser la diaconisa, puede ser la directora de Dorcas, nuestra secretaria, el director de MIPES o directora. Pastores, según el corazón de quién. Nosotros creemos que nuestros líderes están por elección primero de quién, porque Dios puso en el corazón de la asamblea que fueran elegidos. Que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
Esa ciencia se refiere a ¿qué? A conocimiento, que tengan conocimiento, que se capaciten, que estudien. Es verdad que en la iglesia hay mucho que hacer, ¿no? Hay que trabajar con los niños, está la maestra de escuela sabática, hay que trabajar con los jóvenes, impactar en la comunidad, hay mucho que hacer, y la iglesia es toda una comunidad, es un conglomerado donde realmente todos tenemos algo que hacer, tenemos una labor importante. Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Tienen una tremenda responsabilidad, ¿cierto? Los ancianos de iglesia, hermano José, tenemos un privilegio, pero tenemos una gran comisión, misión y responsabilidad con nosotros mismos y con la iglesia, y el Señor nos va a pedir cuentas por las cosas que omitimos, dejamos de hacer, no hicimos, y por las que tal vez hayamos hecho mal o por las que no hayamos hecho con todo el amor que se merecen nuestros hermanos, nuestra feligresía, nuestros niños, nuestros jóvenes. Así que se nos va a pedir cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Para que un líder se sienta feliz, se sienta contento, se sienta complacido de trabajar para el Señor, debe ser también correspondido, ¿no? Cuando haya que decirle algo porque de repente cometió un error, hagámoslo con el carisma, con la delicadeza, como lo dice el Señor Jesús, llámalo aparte, ¿cierto? No lo hagamos público, ¿no? Vamos a leerlos, a ver, los escucho. 1, 2, 3. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ni para usted, ni para mí, ni para la iglesia. Debemos trabajar como una comunidad llena de amor, de afecto en el Señor, que nos ha dado la oportunidad de ejercer, de liderar y de hacer impacto aquí en la comunidad. Miren, aunque ustedes no lo crean, ahora que salgan, quizás algunos por la ventana o algunas por la ventana los vean pasar. ¿Y qué será eso? ¿Y por qué cada sábado estas personas estarán locos, estarán locas? ¿Por qué si es sábado? El sábado es cuando más se trabaja para algunos gremios, ¿no? Y ellos dejan de hacerlo por venir a la iglesia. ¿Qué pasará allí? Dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. La voy a buscar en internet. Voy a buscarla en YouTube. La Iglesia Adventista, la Reina. Estos son. Miren, a veces como líderes no podemos entrar a las unidades. Yo tuve la oportunidad de ser delivery casi 2 años porque no había que hacer fotografía. Hay muchísimas unidades por acá de personas con mucho dinero, mansiones, conjuntos residenciales hermosos. ¿Ustedes creen que nos van a abrir la puerta? Bueno, primero por seguridad no lo van a hacer, ¿sí? Porque es todo un protocolo entrar a esas unidades. ¿Vamos a poder llegar a ellos? Es casi, para Dios no hay cosas imposibles. Pero quizás a través del canal de YouTube sí los vamos a impactar. Hay formas de llegar por Facebook a estas personas y de esa manera les vamos a poder llevar el mensaje. Esa es la invitación, a que obedezcamos entonces a nuestros pastores, que estemos sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ellos oran por nosotros, han estudiado, sacan tiempo para consagrarse y orar por nuestros problemas. Ellos se cargan de muchas situaciones. Cuando llegó el pastor Diego, en la pandemia, lo empecé a acompañar a algunos sepelios. Íbamos ya como por el tercero. Me dice, ay hermano Fernando, y no sé qué conversamos. Le digo, pastor, eso no es nada. El pastor Vega estuvo en más de 60 velorios, entierros entre familiares y hermanos en el periodo del pastor Vega, que fueron un poco más de 3 años. Ir a 60 velorios, a atenderlos, no solo eso, después a los dolidos,
los familiares, los amigos. En ese solo trabajo que hacen los pastores de ir a visitar enfermos, ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones que los pastores atienden. No solo de los feligreses de la iglesia, sino de los amigos de los hermanos de iglesia, porque a veces nosotros le referimos los asuntos de la familia al pastor y el pastor va y visita. No sé si habían notado que el pastor llega corriendo, ¿cierto? Pero estaba haciendo una labor como el Señor Jesús, que Él iba a predicar, pero también estaba preocupado por las necesidades, por la salud de las personas, por sus dolencias, por todo lo que necesitaban. Ese ha sido el mensaje en esta mañana. ¿Qué es o quién es? ¿Cuál es ese verdadero líder eclesial? Aprendámoslo a identificar. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.